Muchísimas gracias. Ya tenemos al defensor en la tribuna, por tanto podrá escuchar perfectamente las intervenciones de los diferentes grupos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Alberto Catalán Higueras. Muchas gracias, señora presidenta. Señor defensor, en primer lugar, en nombre de Unión del Pueblo Navarro, nuestro reconocimiento por el trabajo bien hecho y, sobre todo, también por sus últimas palabras que nos parecen muy sensatas. Por otro lado, a Unión del Pueblo Navarro, señorías, nos preocupa el incremento de la brecha en la desigualdad que se está generando en nuestro país. Las dos Españas, desde el punto de vista económico, son una triste realidad y la solución no es el subsidio permanente. Nos parece también incomprensible, injustificado e inadmisible la falta de diligencia de la Administración a la hora de contestar y actuar a las peticiones de los ciudadanos. Vergonzoso en el caso de la dilación que se está estableciendo en la hora de las valoraciones de la discapacidad y la dependencia. Por otro lado, señor defensor del pueblo, coincidimos con usted con dos cuestiones que a nosotros nos han ocupado y preocupado y defendido en esta Cámara y que tienen relación con las víctimas del terrorismo. En primer lugar, lo que tiene que ser la equiparación de las indemnizaciones, haya o no sentencia judicial, y, en segundo lugar, la necesidad de establecer sanciones a aquellos actos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas, y que el único responsable es el Gobierno debido a su sumisión a Bildu. Por otro lado, es evidente, señor defensor, que nos ha llamado la atención que, con relación al establecimiento del tercer grado penitenciario, usted mismo afirme en su informe que se carece de un marco jurídico de seguridad. Y, por otro lado, también en relación con los españoles presos en el extranjero, sí que nos gustaría preguntarle por qué no se hace ninguna referencia a los españoles secuestrados por la dictadura de Venezuela. Junto a ello, es evidente que hablar de sanidad es hacerlo de listas de espera. En Navarra, por ejemplo, señor defensor del pueblo, en Navarra las más importantes y más largas de la historia. Y, por otro lado, el acceso a la vivienda es otro problema que, desde nuestro punto de vista, el Gobierno de España no ha sabido abordar. Todo lo contrario, en lugar de solucionarlo, lo ha empeorado, enfrentándose incomprensiblemente a lo que es las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la iniciativa social, el pequeño propietario, incluso sin solucionar el problema de la ocupación. En definitiva, señorías, un informe que recoge perfectamente, señor defensor, recoge perfectamente y es muy representativo de las desigualdades y de los atropellos que todavía padecen los ciudadanos en nuestro país. Esperemos que sirva de algo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalán. Tiene ahora la palabra el señor Ruego Candamil. Moi bon día, moitas grazas, señora presidenta. Moi agradecido tamén ao defensor do pobo polo seu traballo e pola súa exposición deste informe, que evidencia que son moitos os problemas sociais e tamén grande o descontento que xeran. Estamos falando de casi 40.000 queixas. Infelizmente non teño tempo para me referir a todas. Quero sintetizar en algúns casos a vivenda como unha das principais, senón hoxe a principal preocupación da cidadanía. É verdade que é competencia fundamental das comunidades autónomas, mas tamén é certo que a Administración do Estado ten aínda un papel moi importante nesta materia, no financiamento, no establecemento de normativa, por exemplo, topes aos alugueres que facilite o acceso á vivenda, ou en por todas as vivendas da Sareb a disposición das administracións competentes para posibilitar a existencia dun parque inmediato, ademais dun parque de vivenda pública. Cuestións como o descontento polo mal funcionamento da sanidade, consecuencia de décadas de recortes en que participaron tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, ou, por exemplo, o descontento que xera as dificultades para o acceso ás compensacións para as víctimas do amianto. Primeiro, as queixas foron por a lentitude en cumprir a lei
22 que daba un prazo de 2 anos para desenvolver o regulamento. Agora, unha vez aprobado o 483 de 2025, 17 de xuño, polas dificultades de xestión, polos criterios restrictivos e polos importes de indemnización insuficientes. Por caso, na Galiza, as solicitudes aprobadas prácticamente sitúanse en unha de cada 6 de 17, só 3 foron aprobadas até este momento. A violencia machista, a igualdade e non discriminación, a preocupación polos discursos de odio no deporte, ou discriminación por ser migrante, especificamente tamén as persoas transmigrantes, por as dificultades que teñen e os problemas para rexistrarse, e cuestións como o funcionamento do correos, despregamento da fibra óptica no rural, a pasarela ou reta, efectivamente a situación de Palestina ou as queixas polos abusivos prezos das facturas enerxéticas que, por certo, deberían servir para alertar ao Goberno a necesidade de prorrogar e poñer en marcha máis medidas frente á crise provocada pola guerra dos Estados Unidos e de Israel contra Irán. E, por último, só unha referencia aos profesorado, a xusta reclamación do profesorado. No caso de Galiza, son xa 6 xornadas de folga e numerosas movilizacións lideradas pola CIGA Ensino para mellorar as condicións do servizo público e as condicións laborais do profesorado. Esperemos que o Estado, que o Goberno teña en conta todas estas consideracións. Moito obrigado. Moitas grazas, señor Rego. Tiene la palabra la señora Santana Perera. Muchas gracias, señora presidenta. También damos las gracias al defensor del pueblo. Cuando hablamos de informes, a veces lo que nos imaginamos son montañas de papeles cargadas de cifras, de estadísticas, pero el informe del defensor del pueblo, de lo que viene a hablar es de la vida real de muchas personas, de aquellas que esperan y desesperan en listas de espera, de esos padres y madres que no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño porque no saben cómo van a pagar su alquiler o su hipoteca, o de todas aquellas personas que saben que tienen derechos, pero cuando van a solicitarlos a la Administración se encuentran con toda una carrera de obstáculos. Por eso este informe nos hace una gran advertencia, y es que cuando los servicios públicos no están dando la respuesta adecuada, cuando no hay una eficiencia en la gestión de la Administración, pues las personas empiezan a perder su confianza en las instituciones. Por eso, lo que debemos construir y por lo que tenemos que trabajar es por tener una administración más humana, unos servicios públicos más fuertes y consolidados y una menor burocracia, porque ya bastante tiene estas personas que a veces lo que se preguntan cada día es cómo van a conseguir salir adelante. Y también hoy quería hacer mención especialmente al trabajo realizado por el Defensor del Pueblo en cuanto a la investigación de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia, porque no quiero dejar de hablar de esto cuando en un par de semanas tenemos la visita del Papa a esta Cámara. Y ya es hora de que haya verdad, justicia y reparación al respecto. Queremos también que haya una exigencia a las órdenes religiosas para que entreguen de una vez los archivos al respecto del patronato de la mujer y de los bebés robados, porque lo cierto, sus señorías, es que ningún silencio va a tapar a las víctimas, ni ningún poder puede tapar la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Santana. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti.
Egun on guztioi, egun on Gabilondo jauna, eskerrik asko zure txostenagatik, zure hitzengatik, urtero bezalaxe, zehatz eta argi eta patxadatzu. Ez gaude ohituta tribuna honetan hain patxada handiko jendea entzuten. Badirudi hemendik eta Aita Santu etorri arte ez degula berriz ere beste gizon patxadatzu bat ikusiko tribuna honetan. Zoritxarrez oso gaizki ohitu gara. Urtero bezala gai asko ekarri dituzu, baina zoritxarrez gai berdinak. Zoritxarrez ez diot zure kulpagatik, Errealitateak hala eragiten duelako baizik. Zoritxarrez urtero keja berdinak, zoritxarrez urtero beti gai berdinak. Gure galdera da, noizko konponbide berriak, gai berdinen aurrean konponbide zaharrak edo konponbiderik eza jartzen baitugu beti erantzun gisa. El informe del Defensor del Pueblo vuelve a poner el foco en las carencias existentes dentro del sistema penitenciario español, especialmente en cuestiones relacionadas con los controles coercitivos, la supervisión interna y las garantías de las personas privadas de libertad. El Mecanismo Nacional de Prevención advierte de problemas estructurales que afectan al funcionamiento cotidiano de las prisiones y a los mecanismos de control y prevención. Yo voy a centrar mi intervención básicamente en 4 cuestiones centrales. He iniciado con la de política penitenciaria. Nos interesan todos, evidentemente, todas las cuestiones que usted ha planteado, pero no tenemos mucho tiempo, por lo tanto, el tema de asilo y acogida, que es un elemento fundamental para nosotros, el tema de la inmersión social y laboral, el problema que se genera, y por último, una cuestión que por poco que haya habido, nosotros le damos mucha importancia, que es el tema de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y de las personas. Muchos son los temas, muchas son las quejas que se recogen, y yo creo que habría que diferenciar entre las quejas que se recogen y las lecturas que hacemos de esas quejas o qué hay detrás de esas quejas. Por lo tanto, empezaré con el tema penitenciario. El informe destaca el trato recibido por las personas internas. El Mecanismo Nacional de Prevención recuerda que determinadas actuaciones pueden derivar en situaciones de humillación, desprecio o trato degradante y subraya que ninguna persona privada de libertad debe sufrir un rigor innecesario en la aplicación de las normas penitenciarias. Por eso resulta necesario forzar una cultura institucional basada en la dignidad, la proporcionalidad y el respeto de los derechos fundamentales. También señala carencias importantes en los mecanismos de supervisión y trazabilidad. Distintos organismos internacionales han venido señalando durante años deficiencias de España en materia de investigación de denuncias de malos tratos. No nos olvidemos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España el año 2021 por no investigar torturas. Muchos se rasgaron las vestiduras, pero el tema es así. España fue condenada por no investigar torturas. Ante esta situación resulta necesario avanzar hacia sistemas de control más rigurosos, reforzar la conservación de pruebas y garantizar mecanismos de supervisión efectivos. También en el informe aparece la situación de las familias y allegados, y el Defensor del Pueblo ha recibido quejas relacionadas con registros y cacheos de menores, incluso en visitas penitenciarias, con falta de regulación específica y recordando el especial deber de protección hacia la infancia. Creo que es algo importante. Frente a estas deficiencias estructurales del sistema estatal, el informe destaca, por otra parte, que los avances y reformas introducidas por el Gobierno vasco en la gestión penitenciaria transferida a Euskadi y el Departamento de Justicia y Derechos Humanos aprobó mediante orden del 1 de mayo de 2025 un nuevo protocolo de actuación en la gestión y supervisión de denuncias de tortura y malos tratos y además el Ejecutivo vasco ha desarrollado el documento Régimen Cerrado, principios inspiradores y yo creo que orientado a regular la gestión de internos clasificados en primer grado y servir de base para futuros protocolos específicos en módulos de régimen cerrado. El contraste con la situación general del sistema penitenciario español refleja que las instituciones vascas han comenzado a incorporar parte de las recomendaciones internacionales y del propio Defensor del Pueblo, mientras que en otros lugares del Estado continúan existiendo importantes carencias en materias de prevención, investigación y control.
Segunda cuestión, más allá del ámbito penitenciario, el informe también pone sobre la mesa una cuestión que nos interpela como sociedad: la necesidad de garantizar la dignidad y los derechos de los menores extranjeros no acompañados y de las personas migrantes en situación de especial vulnerabilidad. Podríamos extendernos largo y tendido sobre este tema, pero creo que es mejor que por lo menos quede apuntado nuestro interés en este tema, porque si no, no voy a poder citar otras cuestiones. Decía que en la misma lógica hay que entender si estas personas que migran y que vienen hay que integrarlas socialmente. La educación y la formación como herramientas fundamentales de integración social resulta especialmente preocupante la situación que viven muchas personas migrantes en situación administrativa irregular dentro de la formación profesional. Actualmente la normativa exige el alta en la seguridad social para poder realizar prácticas formativas en empresas, lo que provoca que numerosos alumnos puedan cursar la formación teórica en centros educativos, pero luego no puedan hacer sus prácticas. Y esta contradicción, que en su momento se la hicimos saber al Gobierno, pues por ahora seguimos sin tener solución. Y creo que es una especie de pescadilla que se está mordiendo la cola y que no encontramos solución, o que no se quiere encontrar la solución. Pueden estudiar, pero no pueden trabajar. Es algo incomprensible. Y por último, ya que no me queda tiempo, el tema de los derechos lingüísticos que citaba de los ciudadanos. En este extenso informe las referencias a los derechos lingüísticos resultan muy limitadas y quedan prácticamente reducidas al ámbito educativo, sin abordar de forma amplia otras cuestiones relacionadas con el uso de las lenguas oficiales en la Administración, la justicia o los servicios públicos. Esta ausencia contrasta con la realidad reflejada por el informe anual de Beato Quillá de 2025, que volvió a recoger numerosos expedientes relacionados con vulneraciones de derechos lingüísticos en diferentes ámbitos de la Administración y de los servicios públicos. Acabo, señora presidenta. Los testimonios recogidos en el informe describen de forma reiterada una misma situación: ciudadanos que se dirigen en euskera y reciben respuesta exclusivamente en castellano. El panorama que refleja Beato Quillá es el de una comunidad donde el euskera continúa encontrando dificultades para ser entendido en igualdad de condiciones en la Administración del Estado. Y como decimos más de una vez, los derechos son de las personas y la Administración tiene la obligación de atender los derechos de esas personas. Eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko, Gabilondo Jauna. Muchas gracias, señora Aguirrechea. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Pozueta Fernández. Egunon guztioi, muchas gracias, señor Gabirondo, por su exposición, y tras escucharle y leer su informe, quiero compartir una reflexión crítica pero imprescindible sobre él. Un informe que no solo diagnostica problemas, también nos interpela directamente como sociedad y como instituciones públicas. Porque, y conviene subrayarlo desde el inicio, la mayoría de las cuestiones que llegan al Defensor del Pueblo tienen que ver con el funcionamiento de las administraciones públicas, es decir, con cómo el Estado responde o no responde a las necesidades reales de la ciudadanía. Me voy a detener en algunas cuestiones de peso que se abordan y pienso que es necesario recalcar. La primera cuestión nos lleva a la realidad de la violencia machista, cuando la falta de formación institucional se convierte en riesgo. El Defensor del Pueblo vuelve a señalar un problema que no podemos seguir ignorando: la insuficiente formación en violencia de género entre los operadores de justicia, incluso en juzgados que se presentan como especializados. La formación sigue siendo voluntaria, fragmentada y desigual. Y cuando la formación es opcional, la especialización se convierte en una etiqueta vacía. Se reconoce que más del 50% de las y los operadores no están formados en estos temas y que no es precisamente por falta de opciones de formación. Las consecuencias son conocidas:
resoluciones judiciales que no comprenden la dinámica de la violencia, valoraciones de riesgo insuficientes o contradictorias y revictimización institucional. Pero además el informe nos recuerda algo fundamental, que el año pasado el Defensor del Pueblo realizó recomendaciones específicas sobre violencia vicaria, una realidad sangrante que exige una respuesta institucional contundente. Estas recomendaciones fueron recogidas en el anteproyecto de ley sobre violencia vicaria, un paso importante que reconocía la necesidad de reforzar la protección de los menores y de garantizar mecanismos de prevención más sólidos. Sin embargo, hoy debemos decirlo con claridad, esa ley no ha llegado al Congreso. Y mientras la tramitación se retrasa, las víctimas siguen esperando. La distancia entre las recomendaciones del Defensor del Pueblo y la acción legislativa vuelven a poner de manifiesto que la lentitud institucional también es una forma de desprotección. Y otro de los puntos más contundentes del informe es la crítica al sistema de dependencia, un pilar fundamental del estado de bienestar que hoy muestra fallos estructurales, como se ha comentado. Los retrasos en la valoración de la dependencia no son simples demoras burocráticas, son meses, a veces años, en los que las personas mayores, personas con discapacidad y familias enteras viven sin los apoyos que necesitan. El Defensor del Pueblo denuncia retrasos crónicos en la valoración y revisión de expedientes, falta de equipos multidisciplinares esenciales para evaluar adecuadamente cada situación y prestaciones que llegan tarde cuando la persona ya ha perdido la autonomía o incluso ha fallecido. Pero aquí, junto a la crítica, debemos introducir un elemento de esperanza. El inicio de la tramitación de la nueva ley de dependencia abre una oportunidad real para corregir muchas de las dificultades señaladas por el Defensor del Pueblo. Si esta reforma se impulsa con ambición, y en ello nuestra formación está poniendo mucho empeño, puede conllevar reducción en los tiempos de valoración, garantizar una financiación estable que es imprescindible, reforzar los equipos multidisciplinares y, sobre todo, asegurar que las personas dependientes reciben los apoyos que necesitan cuando lo necesitan y desde lo público, no cuando ya es demasiado tarde. La esperanza está ahí, pero esa esperanza solo se materializará si la tramitación avanza y si las administraciones públicas asumen su responsabilidad con determinación. El seguimiento del 2025 revela aún queda mucho camino por recorrer. Y también tendríamos que ver con respecto a los planteamientos que se han hecho con respecto a los abusos, que tenemos que ver que sí se ha avanzado con respecto a lo que se plantea en el informe, pero es cierto que ahora tendríamos que ver que el sistema es temporal, no hay obligaciones jurídicas estrictas para la Iglesia y la colaboración real puede variar entre las instituciones. Para finalizar, me detengo en una cuestión sobre el informe del Defensor del Pueblo que vuelve a poner sobre la mesa: las vulneraciones de los derechos lingüísticos en la ciudadanía. A lo largo del año se han registrado quejas por dificultades para ejercer el derecho a ser atendido en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado, especialmente en la Administración General, donde persisten carencias de personal formado y de recursos disponibles en todas las lenguas cooficiales. No hablamos de un debate identitario, sino de un principio democrático: garantizar que cada persona pueda relacionarse con las instituciones en la lengua que la ley reconoce. El informe del Defensor del Pueblo también es un recordatorio contundente de la democracia, que la democracia no se sostiene solo con grandes discursos, sino con el funcionamiento diario de las administraciones públicas. Cuando una mujer víctima de violencia no encuentra protección adecuada,
cuando una persona dependiente espera meses para la valoración, cuando una víctima de abusos no encuentra reparación o cuando a una persona se le niega a ser atendida en su lengua oficial en su territorio, no estamos hablando de fallos aislados, estamos hablando de fallos del Estado. Y un Estado que falla a quienes más lo necesitan se debilita. Horregatik, gaur inoiz baino gehiago honako hau onartu behar dugu. Genero indarkeriari buruzko prestakuntzak derrigorrezkoak eta zorrozak izan behar du. Mendekotasun sistemak arina eta gizatiarra izan behar du eta baliabide nahikoak izan behar ditu. Elizaren abusuen jarraipenak etengabe, ausarta eta gardena izan behar du. Indarkeria bikarioaren legean Kongresua iritsi behar da. Bermatu behar da pertsona bakoitzak legeak aitortzen duen hizkuntzan izan beharko dituela harremanak erakundekin eta herri administrazioak eraginkorrak, eskuragarriak eta arduratsuak izan behar dute. Herritarren eskubideak defendatzeko lehen lerroa bai dira. La democracia se mide por cómo trata a quienes no tienen poder. Y este informe nos recuerda que aún tenemos mucho por mejorar. Mila esker. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Pallés y Masó.